Ok, pues vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que guíe este tiempo. Padre, pues te damos muchísimas gracias, Señor. Gracias por este espacio que tú nos das para poder estar aquí esta mañana, por compartir tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos, Señor, derrama tu gracia en cada uno de nosotros, Señor. Y te damos gracias también por este medio del Zoom que nos da la oportunidad de poder compartir a la gente que no se encuentra aquí en Jalapa. Y bueno, Dios, todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro hermoso Hijo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Ahora sí que esta mañana quiero compartirte un salmo que estoy compartiendo, que se está estudiando, que es el Salmo 23. Y este salmo, la verdad, es un salmo maravilloso porque la verdad nos hace ver claramente lo que Dios nos quiere decir en el salmo, y a veces no lo entendemos. A veces hay salmos que a veces no entendemos, hay salmos que no aplicamos, hay salmos que muchas veces la gente, pues de alguna manera religiosa, podríamos llamarlo así, usa los salmos, ¿no? Y a veces las personas creen que puede llegar a tener una relación con Dios como realmente Dios lo muestra en los salmos. Así que a veces, ¿por qué le cuesta tanto trabajo al corazón creer lo que Dios le está diciendo a través de su palabra, ¿no? Y no nomás eso, sino que también qué trabajo le cuesta hoy a los jóvenes y a la gente en sí, que Dios los ama, que si a veces cuando le compartes a un joven o a alguien le dices que, oye, Dios te ama, como no hay ese amor realmente en el mundo en el que estamos viviendo, porque ya como que esa palabra realmente se ha ido deteriorando, ¿no? Nada más se escucha cuando viene el 14 de febrero, ¿no? El Día del Amor y la Amistad, ¿no? Cuando debería de escucharse todos los días, no nomás es el día del 14 de febrero. Así que hay muchas personas que realmente sí creen que existe un Dios, creen que hay alguien que es todopoderoso, ¿sí? Hay alguien que realmente puede controlar lo que está sucediendo en el universo, ¿sí? Más no aquí. A veces la gente piensa que pues Dios, ¿cómo se va a estar fijando en nosotros, ¿no? Y si estamos viendo todo lo que está pasando en nuestro planeta en sí, pues dices, bueno, si no vemos cómo esto se va a arreglar, ¿cómo Dios puede arreglar mi vida? ¿No? Si vemos un verdadero, o así como dicen, un verdadero desorden, ¿no? Otros pueden imaginar que hay un Dios que realmente sí gobierna el universo, que realmente sí ahora sí que es alguien que tiene el control. Oye, ¿por qué razón está pasando lo que está pasando? No lo entiendo. Hay cosas que no entendemos en nuestra vida y esas personas no lo entienden. Mira, podrán interesarse cuando tú les hablas, ¿no? Y les hablas de la palabra y les tratas de compartir. Va a haber gente que, pues tal vez se le va a interesar y le va a decir, no, sí, a mí me gusta. Y es más, te pueden decir que abren la Biblia, ¿no? Y que de alguna manera se acercan a Dios o que le piden a Dios todas las mañanas antes de salir de su casa, ¿no? Así que, ¿cómo podríamos realmente entender claramente que Dios es un Dios amoroso? Un Dios que realmente tiene el cuidado para cada uno de nosotros, de los que queremos creerle, porque pues, es ese Dios, ¿sí? Y solo realmente podemos entenderlo cuando existe una relación con Él, ¿sí? Hay gente que realmente está tan afectada en la cuestión de su pecado que dice que no merece el estar en la presencia de Dios. Y como no merece estar en la presencia de Dios, simplemente toma la vida en sus manos y sigue haciendo lo que Él quiere o lo que ella quiere. Así que hay gente que tiene esta idea, ¿no? Dios realmente puede estar muy ocupado, que decir, ¿por qué va a estar preocupado por mí? Tal vez está muy ocupado por todo lo que está pasando en el mundo entero y cómo se va a fijar en mí, cómo va a tener esa relación en mí, cómo le voy a pedir y cómo me va a escuchar. Así que al momento de estar pensando esto, realmente nos damos cuenta de que el problema de esta forma de pensar es sin duda que iremos perdiendo el gozo. Y no nomás perdiendo el gozo, sino también perdiendo esa actitud correcta, ¿no? Si hoy le preguntas a las personas, oye, ¿eres feliz? Pues creo que muchas personas no, creo que te vayan a contestar que sí lo son, ¿no? Hoy vives con gozo, pues te va a decir que pues nada más cuando nació su hijo, su hija, cuando hay una fiesta, ¿no? O hay paz en tu vida, solamente cuando me voy de vacaciones, y quién sabe, ¿no? Porque pues, cuando te vas de vacaciones, pues a veces también, pues no hay esa paz que realmente estás buscando, ¿no? Así que
Aquí lo importante es entender que si no existe una relación con Dios personal, tú vas a ir perdiendo ese gozo. Tú vas a ir perdiendo esa paz. Ahora sí que no va a haber una relación estrecha con Él. Y además nos falta ese sentido de ¿qué? De seguridad y confianza. ¿Por qué? Porque cuando vemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ahora sí que hay mucha inseguridad, ¿no? Y claro que pues no creemos o no pensamos que Dios pueda guardarnos o protegernos, ¿sí? Y claro que todos tenemos ese sentido de seguridad y protección. ¿Qué es lo que más le pedimos a Dios en nuestro país? Pues que realmente haya seguridad, ¿no? Trajo ensalada de espagueti. Vamos a salir realmente, no vino la persona Eso, que, espagueti sin queso, sí, y ensalada. vino la persona que, a ver, voy a explicar aquí, ya, listo, muy bien. Nada más les encargo sus micrófonos, por favor. Entonces, aquí lo importante es entender algo. La mayoría va caminando por la vida sin darnos cuenta de que hay alguien que está interesado en ti, que quiere andar con nosotros. Eso es lo más importante. En cada paso, en cada dificultad, en cada adversidad, ¿sí? En los momentos de gozo, en los momentos de tristeza, en lo que tú estés viviendo, en lo que tú estés pasando. Y así que voy a hablar de este salmo que es maravilloso, que es el Salmo 23. Realmente tiene muy pocos versículos, realmente tiene 6 versículos, ¿sí? Y me gustaría que, ahora sí que si trajiste tu Biblia, abras tu Biblia y vamos a leer el Salmo 23 para que te des cuenta de cómo este salmo, el hecho de cómo Dios lo expone y cómo David lo expone, ¿sí? Realmente nos hace ver claramente que hay alguien que es tu pastor. Y la pregunta, ¿quién es tu pastor? ¿No? ¿Quién es tu pastor? Pues, tu pastor tiene que ser Jesucristo, ¿correcto? Él es nuestro pastor, Él realmente es el que nos pastorea. Y quiero que abramos la Biblia para poder entender y poder explicarte cada uno de los versículos que está en el Salmo. Y dice así, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Wow! Creo que cuando escuchamos este salmo o cuando nos acercamos a este salmo o cuando le pedimos a Dios algo y queremos leer este salmo, nos sentimos bien, ¿sí? ¿Cuántas veces has leído este pasaje? ¿Cuántas veces has leído este salmo? ¿No? Y claro, la pregunta es, ¿dónde te detienes? Porque al leer el pasaje, la pregunta es, en cada uno de estos versículos, que son muy pocos, ¿en dónde te detienes? ¿Te detienes el que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno? ¿Por qué razón? Porque dice que tú estarás conmigo. Ese es uno de los versículos. O hay otro versículo que dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. ¿O qué hay con el bien y la misericordia que me siguen todos los días de mi vida? ¿Sí? Y te pones a ver cada uno de los versículos de este pasaje y la verdad son maravillosos, pero a veces no entendemos lo que puede estar pasando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tal vez no lo tengas. Entonces, si no lo hay en tu vida, es que algo está pasando. Así que este pasaje de la Biblia es el salmo de Dios para quién? Para cada una de las personas que ha creído. Este salmo lo usan tanto los creyentes como los incrédulos. Lo usan tal vez cuando la gente está muriendo y en ese momento o está en un velorio, ¿no? En ese momento usan este salmo. Así que realmente nos muestra y nos demuestra cuánto le interesamos a Dios. Eso es algo muy importante. Claro que le interesas a Dios y es difícil reconocer que Dios es nuestro pastor. No lo queremos reconocer, que Jesús es el pastor y que es el que cuida a las ovejas. ¿Por qué razón? Porque Él lo dijo cuando vino a esta tierra.
Él lo dijo cuando estuvo realmente con los apóstoles y con los discípulos. Yo soy su pastor. Y vamos a ver en este pasaje de la Biblia, a la luz de que Dios es un Dios compasivo, ¿sí? Además de ser compasivo, es un Dios que te cuida, porque tienes que entender eso. Es un Dios que nos cuida y además se preocupa por cada detalle que tú estás viviendo. Eso es importante. Y vamos a ver cómo somos muy importantes ante los ojos de Dios. Y no hay nada en ti que Él descuide. Que si realmente le has creído, Él tiene el cuidado de cada una de las cosas que tú tienes y que estás viviendo y que estás pasando. Así que sin duda es un pastor bondadoso. Eso es algo muy importante. Y pensemos en el versículo, en el primer versículo. Fíjate cómo dice, Jehová es mi pastor. Lo importante es verlo de esta forma. ¿Qué clase de pastor es? ¿Verdaderamente es tu pastor? Porque es muy fácil poderlo repetir, estar leyendo, es más, hasta memorizar el salmo. Pero la pregunta es, ¿verdaderamente es tu pastor? ¿Por qué razón? Porque es un pastor personal. No es un pastor de grupos. Así que no dijo que era un pastor ni uno de muchos pastores. Simplemente dijo que es tu pastor. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, lo puede apagar para que las personas puedan escuchar. Muchas gracias. Así que David es el que realmente escribe este salmo y la verdad es un salmo maravilloso. Tú dirás, oye, ¿y cómo se encontraba David cuando estaba escribiendo este salmo? Tú piensas que estaba en su reinado, estaba en su palacio, estaba soplándose, ¿no? Es decir, sin problemas, sin angustias, no. Realmente te vas a dar cuenta en qué momento David está escribiendo este salmo. Pero no nomás eso. ¿Por qué David lo escribe? Te voy a decir por qué razón. Porque él era un pastor. Él entendía perfectamente lo que era pastorear. Y no nomás eso, también entendía lo que era cuidar de las ovejas. Así que David conocía muy bien a las ovejas y conocía su labor. ¿Y Dios qué hizo? Dios lo inspiró para escribir este salmo. Y Dios sabe que sería un consuelo, fortaleza y ayuda a la gente por muchos siglos. ¿Cuántos años o cuántos miles de años tienes este salmo? Muchos años. ¿Y sabes qué? Ha ayudado a muchísimas personas. Muchas personas citan este salmo. Por ejemplo, en ocasiones de sufrimiento y aflicción. Este salmo se sigue citando. Cuando piensan en la ayuda de Dios, piensan en este salmo. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad. ¿Cuántas veces has pasado por alguna circunstancia difícil? No sé qué estés leyendo, pero ¿cuántas veces te lleva a este salmo? O simplemente lo tienes memorizado, ¿no? Y de repente pues empiezas a pensar en el salmo y lo empiezas a recordar. Así que la verdad hay muy pocas personas que pueden decir, Jehová es mi pastor. Realmente, verdaderamente, pueden decir, Jehová es mi pastor. Solo aquellos que han aceptado a Jesucristo como el buen pastor y como su salvador, pueden decir eso. Oye, los demás, no, no. Porque no existe una relación con ellos. Realmente no puede ser tu pastor porque no existe esa relación. Jesucristo es el buen pastor. Y fíjate lo que dijo. Yo soy el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Nadie las arrebatará de mi mano. ¡Wow! Nadie, nadie. Vivimos en un mundo afectado por el mal. Aún así, afectado por el mal, la Biblia dice que nadie las arrebatará de su mano. El Padre que me las dio es mayor que todos. Yo y el Padre uno somos. ¿Quién puede decir eso? Solamente Él. Y solamente la persona que realmente ha creído en Él. El hecho de decir Jehová es mi pastor, ¿es solo porque alguien dice yo creo en Dios? No. Mucha gente cree en Dios. Mucha gente ha leído este salmo. Mucha gente puede decir que es su pastor. Pero si no existe una relación personal, te digo una cosa, no hay nada. No puede haber absolutamente nada. No hay una conexión. Es como tener un celular sin pila.
Te puedes estar escuchando y puedes estar hablando y pues, si no hay esa pila, no hay esa conexión, pues es difícil que te pueda escuchar. Así que cuando uno dice Jehová es mi pastor, es una relación personal. ¿Cómo puedes tener una gran relación o cómo puedes tener esa relación con el gran pastor? Puedes tener esa relación al llegar a la comprensión, primeramente, que eres un pecador. Tienes que reconocerlo. La Biblia dice que no hay ni un justo a ninguno. No existe. A veces la gente cree que hay gente justa. No. Recuerden cuando este joven llega con Jesús y le dice, maestro bueno. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Solamente bueno es mi Padre y está en los cielos. Entonces no hay nadie bueno. Tienes que aceptar que eres un pecador, que te has separado de Dios. La Biblia dice, no hay diferencia por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos. Tienes que aceptar la muerte en la cruz. Y al recibirlo por fe, ¿qué sucede? En ese momento estás apropiando eso que Él hizo en la cruz y ese momento lo estás tomando como tu Salvador. ¿Cómo puede Él salvar al mundo? Pues la única manera para poderlo salvar era lo que Dios hizo con Cristo hace 2000 años en la cruz. Él es el buen pastor. Si tú rechazas al buen pastor, Dios no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque te ha dado una libertad. Tú decides si le crees o no le crees. No puedes rechazarlo como Salvador y tenerlo como pastor. Eso es ilógico. Mucha gente piensa, no creo en Cristo como el Hijo de Dios, pero creo en Dios. Creo en el Salmo 23. Es más, es uno de mis pasajes favoritos, podrán decir, ¿no? Y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero te voy a decir una cosa, no es tu pastor. Te falta algo. No entiendes que te falta la cosa más importante en tu vida, que te des cuenta de cómo estás delante de Él. Tratan de seguir llamando sus vidas con cosas y relaciones. ¿Qué es lo que buscan? Llenar su corazón con todo lo que el mundo les ofrece. ¿Qué dice la Biblia? Dice que somos cisternas rotas. Todo lo que tú le estés echando a tu corazón se va. Somos cisternas rotas. Viajes, compras, coche, casa, lujos, lo que tú quieras. Pero siempre va a haber un vacío en tu corazón. Nada te va a poder llenar. Cuando la persona no reconoce a Jesucristo como el único camino para llegar a Dios, no puede ser un pastor, y menos del Salmo 23. No existe como tal. Esa es la verdad del Evangelio. A veces la gente no lo quiere creer. Cristo dijo, yo soy el buen pastor. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Estamos hablando de la Trinidad, ¿sí? Jesucristo es el buen pastor y no todos pueden decirlo. Mucha gente toma este salmo como una oración. Así hacen, así oran, pensando que Dios los puede escuchar. No, Dios no te escucha porque no es una oración. Es una manera de presentarte delante de Él para saber quién es Él. Pero no lo es. Y quisiera hacerte dos preguntas. La primera, ¿puedes decir honestamente que Jehová es tu pastor? Realmente, tú conoces tu corazón. Tú sabes lo que está pasando dentro de tu corazón. Y aquí nos referimos a que Jesucristo fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Es Él. Oye, ¿no hay otra manera para poder ser salvos, dice la Biblia? No, no hay otra manera. Es la única manera. No hay otra manera para poder llegar delante de Dios. No. Esta semana que me he puesto a compartir y le pregunto a la gente, si tú te mueres, ¿a dónde vas? La gente no sabe. No sabe a dónde va. Otros me dicen, donde Dios me mande. No, pues cuando digo, de Dios me mande, te va a mandar al infierno, le digo. ¿Sí? Pues claro que no les gusta cuando les digo eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a todos nos mandaría al infierno. No podemos estar delante de Él. Así que puedes decir, sí, conozco su voz y por eso lo sigo. Mira, la voluntad y el propósito de Dios y el plan de Dios es que te des cuenta de que todos necesitamos un pastor. Todos. Esas personas que dicen que yo lo puedo hacer
sin nadie, perdóname, están mal, es ilógico. Primero dice, es un pastor personal. Eso es lo que dice el primer salmo, el primer versículo. Segundo, dice este salmo que es un pastor proveedor. Fíjate lo que está diciendo. Así dice, en delicados pastos me hará descansar. Escucha bien, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si estás apropiando verdaderamente cada uno de los versículos que están plasmados en este salmo, eso es algo importante. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Yo sé que a mí nada me faltará. ¿Por qué? Porque sé que Él es mi pastor. A Él acudo, ¿sí? Y eso es muy importante. ¿Qué hace? Te voy a decir una cosa. Lleva a cabo su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de nuestro pastor? Cuidarnos. Entonces, Él me está diciendo que Él me va a cuidar. Es su responsabilidad. Claro, cuando ando en obediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces queremos andar en desobediencia pensando que Dios también nos puede guardar. No. Hay momentos en que Dios no puede meter las manos. Es como decía un amigo, ¿no? Me decía, cuando íbamos en la carretera, a mí, de la verdad, me gustaba un poco correr. Ya no. Antes sí, ¿no? Y cuando me subía, él creyente, yo creyente, los dos, me decía, oye, Cristo se baja. Cuando vas a los 120 kilómetros de tu coche, Cristo se baja, ¿eh? No me digas eso. Sí, nomás te lo advierto. Así que tú sabrás qué vas a hacer, pero Él se va a bajar, ¿no? Claro, no puedes estar atentando contra tu vida, pensando de que como Dios me guarda, puedo hacer lo que quiero. No es así. Y luego dice, pues su responsabilidad es satisfacer también nuestras necesidades. Por eso dice que Él guía a las ovejas. ¿Cómo lo haría David? David realmente conocía perfectamente a las ovejas y sabía cómo hacerlo. Tenía que guiar a las ovejas. No sé si sepas que las ovejas son piscas. ¿A quién se parecerán? ¿No? Nos parecemos a las ovejas. Si tú ves a la oveja cómo es, te vas a dar cuenta que es como tú. Es tonta. Lo dice Dios. Si te queda el saco, ya fue tu problema, pero ya no fue mi problema. Pero la Biblia dice que es tonta, claro. ¿Por qué? Porque necesita un pastor. Necesita a fuerzas un pastor. Así que David sabía perfectamente cómo guiar a las ovejas. Pastos que están listos para comer. Fíjate cómo dice, las guía a delicados pastos. ¿Sabías que la oveja puede estar comiendo algo, un pasto envenenado sin darse cuenta? No tienen olfato. Estás igual que la oveja, ¿no? Y luego con el COVID, yo creo que todo el mundo ha pedido el olfato, ¿no? Salió peor el asunto. Pero, ¿y qué dice? Que las lleva a aguas de reposo, como quien dice, aguas mansas. Y cuando las ovejas son guiadas por su pastor y llevadas a delicados pastos para alimentarse, hay pastos delicados y aguas de reposo. Claro, Él sabe perfectamente lo que tú necesitas. Él conoce tus necesidades. ¿Qué nos decía David? Simplemente que el buen pastor se ha comprometido a suplir nuestras necesidades materiales y físicas. Fíjate lo que te está diciendo. Es una promesa que Dios está plasmando en este salmo. Y también el pastor se compromete a suplir nuestras necesidades materiales, emocionales y espirituales. Y cuando tú tienes todo eso, ese conjunto, ¿qué hace? Te da paz. Tienes paz en tu corazón, tienes paz en tu vida. Aguas tranquilas y mansas en lo físico y en lo material. Mira, hoy como nunca, ¿qué es lo que está pidiendo el mundo? Que haya paz. Hoy como nunca, ¿qué es lo que puedes estar pidiendo hoy en tu vida? Paz. Todo el mundo quiere paz. Pero recuerda que la paz es única y exclusivamente ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo es el único que te puede dar paz. El hombre puede estar tranquilo, puede estar un momento tranquilo, pero no existe paz. Así que al ver
tu necesidad, al ver tus deseos, realmente tú puedes decir, Señor, esto realmente es un salmo que apropia y que entiende quién eres tú. Eres mi pastor. Que si hoy realmente Él se compromete a llenar tus necesidades, no tus caprichos, porque muchas veces estamos pidiéndole caprichos, no, tus necesidades. Dice, Jehová es mi pastor y lleva a cabo su responsabilidad. Y entonces dice, nada me faltará, nada. Tú tienes que creer en eso. Luego, lo tercero dice, es un pastor que perdona. Él dice, es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Hay dos cosas aquí. ¿Cómo que confortará mi alma? Bueno, pensemos en lo que pasa con las ovejas. ¿Qué hacen? Deambulan. No tienen sentido de orientación. ¿Sabías eso? Por eso se pueden perder. Es más, pueden ir hacia un barranco sin darse cuenta de que van hacia el barranco. Pueden estar detrás del pastor, alrededor de él, seguirlo y mantener sus ojos en él. Eso es un símbolo de protección para ellas. ¿Por qué razón? Porque el pastor tiene que estar hablando continuamente y ellas tienen que estar viendo dónde está. Así que la pregunta es, ¿qué las hace deambular? ¿No? Quitan los ojos del pastor. En el momento que quitan los ojos del pastor, la oveja o así que se va a perder. Y a veces ven lo que parecen pastos más verdes. Eso es lo que hacen. El buen pastor sabe dónde deben comer las ovejas. ¿Y cómo nos podemos salir de la voluntad de Dios? Fíjate cómo nos podemos salir de la voluntad de Dios. Nos salimos de la voluntad al quitar la vista del buen pastor. En ese momento, estás quitando la vista de él. ¿Te acuerdas de Abraham y Lot? ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Abraham, ahora sí que tú tienes que tomar la decisión? Dile a Lot a dónde quiere ir. Y en ese momento le dijo Abraham a Lot, ¿a dónde quieres ir? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿Al norte o al sur? Tú dime. ¿Qué hizo Lot? Dice que volteó y vio que los pasos más frescos y más verdes estaban hacia el sur. Y en ese momento le dice a Abraham, ¿sabes qué? Me voy hacia el sur. Y Abraham dijo, muy bien, me voy hacia el norte. ¿Dónde acabó Lot? Los que conocemos la historia de Lot. Acabó dentro del pecado. Sodoma y Gomorra. Lugar que Dios destruyó. Fíjate qué impresionante. Lo que él estaba viendo, que pensaba que iba a ser lo mejor para él y para sus ovejas y para la gente que tenía, ¿a dónde acabó? Acabó sin ovejas, acabó sin bienes y se quedó absolutamente sin nada. Sin nada. Así salió Lot de Sodoma y Gomorra, sin un solo centavo. Es más, hasta sin mujer para acabar pronto. ¿Por qué razón? Porque tomó una mala decisión. Y al ver algo que parece más fresco, más atractivo y mejor de lo que Dios ha provisto en ese momento, es decir, si vemos algo que es mejor que Dios, le decimos, Señor, muchas gracias por traerme aquí. Me atrae lo que veo, me gusta lo que veo y voy a tomar mi camino. ¿Sabes qué hace Dios? Te deja. ¿Por qué razón? Porque te ha dado un libre albedrío. No te puede forzar a que tú andes en su voluntad. Si tú quieres tomar la vida en tus manos y querer hacer tu voluntad, Dios te va a dejar. Pero te digo algo, la Biblia nos ha mostrado que los hombres que han dejado a Dios acabaron mal. Por eso Dios nos cuenta la historia. ¿Sabes qué, Dios? Estos campos se ven más verdes, más refrescantes y más atractivos. Y creo que eso me va a dar más placer que el seguir tu voluntad. Y veo que le estás diciendo a Jesús, yo sé mejor lo que necesito más que tú,
Eso es lo que le estás diciendo a Jesucristo. ¿Y qué pasa? Nuestras decisiones nos meten en problemas. A veces dicen, bueno, ¿y por qué tengo tantos problemas? ¿A dónde andas? ¿O con qué hiciste? Esa es la realidad. Estás tomando la vida en tus manos, pero tú sigues luchando y sigues luchando y sigues luchando y no sé cuánto tiempo vayas a luchar. Pero va a llegar un momento en que te vas a cansar. Nos alejamos de nuestro Señor porque pensamos que sabemos más que Él. Imagínate. Cuando le digo a la gente, oye, tú tienes que tener un compromiso con Dios. Cuando tú vienes aquí ese domingo, es un compromiso que tú tienes con Dios, no conmigo. No trates de quedar bien conmigo. Hay un discipulado y en el discipulado es un compromiso que tú tomaste con Dios, no conmigo. ¿Qué sucede? Cuando no somos constantes en nuestra relación con Dios, tarde o temprano nos vamos a desviar. Claro, porque ya no vas a leer como debes de leer, ya no vas a orar como debes orar, ya no lo vas a hacer. Así que algo que parece mejor y de inmediato, en ese momento estamos fuera de la voluntad de Dios. Y nos preguntamos, oye, ¿por qué tenemos necesidad? ¿No dice el Salmo, Dios confortará mi alma? Sí, confortará tu alma, pero no en tu voluntad. Cuando la oveja se descarría, la Biblia dice que el buen pastor va por ella. Eso es lo que hace. No camina hacia la oveja y la reprende. Si tú crees que va a llegar el pastor y le va a dar un varazo en la cabeza, ¿no? Porque a veces piensa que él va a llegar y te va a golpear. No. No dice que te va a decir, oye, ¿hiciste mal lo que hiciste? ¿No? ¿Cómo es posible que te hayas desviado? ¿Tú crees que te va a decir eso? No. Él sabe que eres tonta. Lo vuelvo a repetir. Así que, entonces, ¿qué hace? Te voy a decir qué hace. Después de que ya estás lastimada, afectada, porque estás lastimada y afectada, dejaste al pastor. Dice la Biblia que lo que hace es cargarte. Te levanta en sus brazos, ¿sí? Te lleva de regreso al redil. Eso es lo que hace el buen pastor. Te lleva de regreso. Además, el pastor nos conforta cuando nos desviamos, cuando pecamos y cuando desobedecemos. Él siempre va a estar presente. Recuerda que la Biblia dice claramente que Él no cambia hoy, mañana y siempre es el mismo. Él no cambia. Tú sí cambias. No regaños, no golpes, porque la oveja se descarrió. No, Dios no trata así a sus ovejas. ¿Por qué? Porque es un buen pastor. Es un pastor tierno y es un pastor amoroso. Es un Dios que todo lo puede, todo lo hace en todo lugar. Fíjate lo que dice en su palabra en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Será cierto? Fue escrito en el Antiguo Testamento. Claro. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Claro, lo hacemos. ¿Y qué pasa? Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. ¿Quién? Verdaderamente, ¿quién fue el que sufrió en la cruz por tu pecado? Él. Él sufrió en la cruz por tu pecado. Y para poder perdonarnos y tomarnos en sus brazos y devolvernos al redil y restaurarnos, hay algo que Dios tiene que hacer. Cargarte y llevarte. Es la única manera. Cuando dice que Él conforta nuestra alma, porque eso es lo que está haciendo, conforta nuestra alma, todos tenemos un estilo de vida, todos. Y tenemos responsabilidades. Claro, tienes responsabilidades en el hogar, con tu familia, en tu trabajo, con tu negocio. Y te digo una cosa, Dios entiende que te cansas. Sería ilógico pensar que no entiende lo que tú estás viviendo. Sabe que te cansas, sabe que estás agotado, sabe que estás amedrentado, sobre todo si estás pasando por una situación difícil. ¿Y qué pasa? Nos desgastamos poco a poco. Pero cuando Él dice que restaura nuestra alma, ¿de qué está hablando?
No solo me restaura cuando peco contra Él y lo desobedezco, sino que conforta mi alma y alivia mi fatiga y cansancio. Eso es lo que está haciendo. Cuando estamos realmente cansados y cargados, todos estamos a veces cansados y cargados, ¿qué hacemos? Tenemos que acercarnos a Él. ¿Qué decía Jesucristo? Venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Él es el único que te puede dar reposo, es el único que te puede dar paz, es el único con el cual puedes descansar. Dios sabe perfectamente que tú vives emocionalmente agotada. Y claro, vivimos en un mundo tan acelerado, de veras, tan acelerado, que ya nuestra mente sin hacer nada, acabamos agotados con todo lo que andamos pensando. Y no nomás agotados, sino también bastante extenuantes, ¿no? Sabiendo esto, ¿qué hace? Conforta mi alma. ¿Crees que Dios puede hacer eso en tu vida? ¿Y cómo lo hace? En nuestra comunión con Él. Tú pregúntate, tú responde, ¿cómo estuvo tu comunión con Él esta semana? ¿Cómo estuvo tu oración? ¿Qué le pediste a Dios? ¿Cuánto tiempo pasas a solas con Él? No un ratito, a solas con Él. Verdaderamente decir, ¿sabes qué, Dios? Necesito escuchar tu voz. Muchas veces nos gusta estar hable y hable y hable, y pide y pide y pide y pide. Y la pregunta es, ¿y cuánto tiempo le has dedicado a Él para escucharlo? Él es el mayor renovador del alma que hay. No existe nada ni nadie que lo pueda hacer. No hay nada que lo pueda sustituir. Fíjate cómo dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. ¡Wow! ¿Qué hará? El buen pastor nos conforta guiándonos por la senda de justicia. Él siempre te va a guiar por esa senda en el cual te va a ir bien y te va a proteger. Vas a sentir esa seguridad. Una vida justa, obrar bien, tender una conducta correcta. Tienes que proceder correctamente. Eso es lo que nos hace mejor. Lo mejor es obedecer a Dios. Ese es el mejor camino. Es algo que tú le tienes que enseñar a tus hijos. Si tú obedeces, te va a ir bien. Si tú no obedeces, te va a ir mal. Tú tienes que decidir, claro, ellos tienen que decidir así como tú también estás decidiendo qué hacer. Nos guía por sendas de justicia por amor a su nombre. ¿A qué se refiere? Nosotros, como seguidores de Jesucristo, portamos el nombre de cristianos, ¿verdad? Porque ahora sí que muchas veces la gente nos dice, oye, eres cristiano, ¿verdad? ¿No? Y la verdad, la pregunta es, ¿cómo vives? Porque si no vives correctamente, el que te escuche o el que diga, eres cristiano, mejor prefiero mi Dios que el tuyo. Eso es lo que te van a decir. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la paz? ¿Dónde está lo que realmente Dios te da? ¿Cómo quieres compartir la palabra de Dios cuando tú estás turbada, afectada, afanada? Digo, date cuenta de cómo estás. Así que cuando portamos el nombre de cristianos, portamos el nombre de ser santos. Es decir, Dios nos ha santificado. Dios nos ha limpiado. Y cuando vivimos en una vida obediente, ¿qué pasa? Dios nos glorifica. Claro, Dios te va a glorificar. Dios siempre te va a poner en alto. Pero ¿qué sucede cuando tú desobedeces? ¿Qué sucede cuando tú estás fuera de su voluntad? Lo que estás haciendo, lo estás deshonrando. Eso es lo que estás haciendo. Tú lo estás deshonrando. ¿Por qué? Porque es el nombre de Cristo. Nada más. La gente puede hablar de Dios, pero aquí estamos hablando de Cristo. Su propósito, plan y meta es guiarnos por sendas de justicia. Ahora escucha bien lo que dice la siguiente parte. Es un pastor protector. Fíjate el versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú dirás, oye Arturo, ¿qué función tenía la vara y el callado? ¿Cuál era la función del pastor? La vara contaba las ovejas y el callado servía para que cuando una oveja se lastimaba, cuando una oveja se caía o cuando una oveja se volteaba, la única manera para poder levantar la oveja, porque también patalea, no sé si a veces pataleas también, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Agarrarla del cuello y levantarla. Esa era la manera que usaba el callado. ¿Te parece a la oveja? De veras, ve cómo es la oveja. Una mosca la vuelve loca. ¿No te vuelve loco también una mosca? Cuando estás comiendo. Una. No estoy diciendo que sean varias. Una. Lo mismo pasa con la oveja. Fíjate cómo nos identifica Dios como la oveja. La vara realmente tiene esa función y el callado tiene esa función. Cuando la oveja estaba en problemas, ¿qué hace Dios? Sacarla del problema. ¿Qué hace Dios cuando tú te metes en un problema? Tiene que usar su callado. A veces duele. Muchas veces Dios tiene que fracturar las patitas. ¿Por qué razón? Para que ya no te andes desviando. Para que aprendas cuál es el camino. Entonces, muchas veces Dios nos puede realmente dar una disciplina, no que te vaya a lastimar. Tú mismo te estás lastimando. Dios no te lastima. Así, también usa la vara y el callado para defenderlas de los animales salvajes. La vara y el callado era un símbolo de protección. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Dios te está protegiendo, es un símbolo de protección. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Dónde? Al andar por el valle. Ese valle de muerte. Dios ahí te está guardando. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Aunque pasamos por momentos muy difíciles en nuestra vida, muchas personas hoy pueden estar ya muriéndose. Pero una persona que le ha creído a Dios y que le ha entregado su vida a Jesucristo, muere en paz, ¿sabes? Y las personas que se están muriendo y que no han aceptado a Jesucristo, tienen mucho miedo, tienen mucho temor. Claro, no saben a dónde van a ir. Claro que hay temor, claro que hay angustia, hay miedo, claro. Pero para nosotros sabemos que hay una luz. En ese valle oscuro siempre va a haber una luz. Y Dios nos muestra que Jesucristo está ahí. ¿Sabes qué hace Jesús cuando la persona está muriendo? Dice que Jesucristo viene por ti. ¿Sabes que la mayoría de las personas que yo he conocido, que han muerto en Cristo, ¿sabes cómo han muerto? Con una sonrisa. Tú dirás, oye, ¿y por qué mueren con una sonrisa en sus labios? Por una simple y sencilla razón. Jesucristo viene por ellas. Fíjate qué impresionante, que si estás viendo al que realmente le entregaste tu vida por haber creído. Y en ese momento dices, es verdad, es cierto lo que hice. Claro. Jesús tiene que venir por ti porque es el que te tiene que presentar delante del Padre, ¿sabes? Él es el único que te puede presentar delante del Padre. Nadie más. Así que dice, no temeré porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y por esta razón, no debemos temerle al mal. No debes de temerle al mal. Ahora viene una nueva peste, ya sabes, ¿no? Ahora sí que ya no sé cómo se va a llamar, pero bueno, ha de ser la prima de la COVID, ¿no? Pero fíjate, ¿qué es lo que están haciendo? Meter temor. No permitas que el temor esté en tu vida, porque el temor, ¿qué hace el amor? Echa fuera el temor. El verdadero amor echa fuera el temor. Si tú estás temiendo es que no estás creyendo en el verdadero amor de Él. Así que Él dice,
tú estás conmigo. El buen pastor nunca se va. Él dijo, no te dejaré, no te desampararé. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Porque el buen pastor, que es Jesucristo, Él siempre va a estar con nosotros. Su vara y su cayado están protegiéndonos. ¿De qué nos protege? De la omnipotencia de Dios. Fíjate qué impresionante. Estás hablando de Dios, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él puede estar en cualquier lugar, en cualquier momento. En cualquier lugar. La Biblia dice que los ángeles de Jehová están alrededor de todos los que le temen. Oye, ¿tengo un ángel protector? Sí, quiero que lo sepas. Hay ángeles que están a tu alrededor, si tú le estás creyendo, que están guardando tu vida. Eso es lo que están haciendo, esa es su labor. Recuerdo un amigo que iba subiendo una ocasión en una tienda sobre unas escaleras eléctricas, cometió el error de llevar a su hijo en brazos y la carriola en la mano. Y dice que de repente a la mitad perdió el equilibrio y se iba para atrás. Y en ese momento dice que sintió una mano en la espalda que lo detuvo. Cuando llegó al final de la escalera, él voltea dándole gracias a la persona, ¿sí? Que le había puesto la mano atrás de la espalda. Se dio cuenta que no había nadie. ¿Quién lo hizo? Dios. Recuerdo otra amiga que la estaban asaltando ahí en el periférico, ahora sí que esperando a su hijo en el Vips, ahí sobre el lateral del periférico. Y llegó un tipo a asaltarla y lo único que le dijo, nada más deje, voy a sacar mi Biblia. Nada más saco mi Biblia y me bajo. Agarró la Biblia, se bajó, corrió al Vips y en ese momento, como estaba esperando a su hijo, decía, ojalá que mi hijo no vaya a caer o vaya a subirse al coche. Y de repente veía y se asomaba y decía que el coche estaba estacionado y seguía estacionado en la acera. Y decía, bueno, puede ser. ¿Cómo sigue estacionado en la acera? ¿No? Pues vuelve a regresar al auto y se dio cuenta de que no había nadie, que no se llevaron el coche. Oye, ¿quién hizo eso? Dios. ¿Qué hace Dios? Dios te guarda. Claro, si tú estás conforme a su voluntad, claro que Dios te guarda. ¿Qué hace? Te defiende. Esa es la protección que tenemos. También hay demonios a nuestro alrededor, ¿sabes? ¿Qué hacen los ángeles? Nos cuidan. Él es mi pastor. Es un pastor personal. Es un pastor proveedor. Es para ti. Es un pastor que se interesa en cada faceta de tu vida. Y quisiera que notaras algo más. El versículo 5 y 6, fíjate lo que dice. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Qué ha preparado? Cuando habla de aderezar una mesa, habla de preparar mis necesidades. Él prepara tus necesidades. Él es tu contador. En el momento en que tú te levantas, Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Entonces, fíjate qué seguridad el tener a alguien que te está guardando, te está cuidando, te está guiando y además cuida tu economía. ¡Ja! Imagina, porque tú no la sabes cuidar para acabar pronto. Nosotros no sabemos cuidarla. Él prepara tus necesidades. Nunca se va a quedar corto, ¿sabes? Nunca. Dios siempre te va a dar más de lo que tú necesitas. Pero tienes que estar dispuesto y dispuesta a creerle. Si tú no le crees, entonces estás tomando la vida en tus manos y Dios dice, cánsate. Vete tú solita. Oye, Dios no mete las manos, no mete las manos. ¿Por qué razón? Porque no estás creyendo. Y simplemente porque tú no estás obedeciendo. Nunca se va a quedar corto. Nunca va a llegar tarde. Y nada lo va a tomar por sorpresa. No importa lo que hagamos.
y dónde estemos en la vida, Dios ha preparado todo aquello de lo que tú necesitas. Es un compromiso que Dios ha creado para con nosotros. Dice, en presencia de mis angustiadores. Quizá pensamos, ¿quiénes son nuestros angustiadores, no? Si recordamos a David, tenía alguien que lo angustiaba, Saúl, ¿no? Saúl quería matarlo, ¿no? Digo, no creo que haya alguien que te quiera matar ahorita, ¿verdad? Tal vez te quiera ahorcar, pero no te quiera matar, ¿verdad? Pero el punto es que no creo que estés pasando lo que estaba pasando a David. A David lo estaban persiguiendo para matarlo, ¿sí? Así que cuando dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice, ¿cómo aplicaremos eso hoy a nuestras vidas? Mira, es muy posible que no tengamos muchos enemigos. Tal vez los tengas, no lo sé. Pero tal vez no tengas muchos enemigos. Oye, ¿cuáles son tus enemigos? ¿Cuáles son mis enemigos? ¿Cuáles son? Sentimientos de rechazo, momentos de soledad, depresión, desesperación, desánimo, y podríamos seguir con la lista. Sentimientos de inseguridad, sentimientos de no ser amado, sentimientos de aislamiento, miedo al futuro. Imagínate, ¿le tienes miedo al futuro? Cuando tú sabes cuál es tu futuro, ¿cómo le puedes tener miedo al futuro si tú sabes cuál va a ser tu futuro? Hay muchos angustiadores con los que tenemos que lidiar. Esos son tus angustiadores. El pastor provee lo que necesitáramos. ¿Para qué? Para poder enfrentar a todos nuestros angustiadores. Es el único que los puede enfrentar. Estoy en medio de todas estas cosas. ¿Por qué razón? Porque hay enemigos de tu paz. ¡Claro! Ese tipo de circunstancias no quieren que tú tengas paz. Enemigos de tu descanso, de tu alma. Y estás fatigado. ¿Y qué pasa? No duermes. ¿Sabes qué le dijo Dios a David cuando estaba siendo perseguido? Le dijo, acuéstate y duerme. Tú dirás, oye, acuéstate y duerme. ¿Qué, no es lo mismo? No. Tú te puedes acostar pensando en tus problemas y no estás durmiendo. ¿Y sabes cómo te vas a levantar? Peor que como te acostaste. Y cuando Dios dice acuéstate y duerme, es acuéstate y si tienes algún problema, mándaselo a Dios por DHL y duerme. Mándaselo a Dios. Tú tienes que descansar, estás confiando en Él, estás creyendo en Él. Así que ahora ve la siguiente frase. Unges mi cabeza con aceite. Me invitas a venir a la mesa y además me purificas. Estás con Él. Es estar comiendo con Él. El pastor nos renueva, nos purifica y además nos prospera. ¿Por qué razón? Porque te ama. ¿Por qué? Porque estás haciendo su voluntad. Somos bienvenidos a su presencia. ¡Wow! Es que tú puedes entrar a la presencia de Dios en cualquier momento. No necesitas pedirle cita a Dios. Luego dice, mi copa está rebosando. ¿Qué significa? El pastor da abundancia. Dios no está en contra de que tú tengas dinero, de que seas rico, que seas prosperado. Dios quiere que tengas. Los hombres más ricos del planeta Tierra están en la Biblia, para que lo sepas. Están en la Biblia. ¿Sabes por qué Dios les dio? Porque sus ojos no estaban puestos en eso. Nada más. No hicieron su dinero un Dios. Le creyeron a Dios. Dios no nos trata como lo tratamos nosotros. ¿Cómo tratas a Dios? ¿Cuántas bendiciones estás recibiendo día con día? ¿Y tú qué le das? ¿Qué le estás dando a Dios? Mira, Dios no es tacaño, ¿eh? Dios no es avaro. Así es Dios. Es un Dios que habla de la vida abundante. Un Dios que se complace y prospera a sus hijos. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Quiere verte bien. Eso es lo que Dios quiere.
Mi copa está rebosando. Dios nos provee abundantemente. ¿A quiénes? A sus hijos. A ellos les provee. En medio de mis necesidades, no importa cuáles sean, Él provee y provee abundantemente. Mi copa está rebosando. Luego dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿A dónde quieres pasar tu vida? En la casa de Él, ¿no? Estar con Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Realmente has creído en Jesús como tu Salvador? ¿Realmente crees que Él es tu pastor? Él es el único que te puede dar la seguridad, ¿sabes? Él es el único que puede ser el buen pastor. ¿Por qué razón? Porque dice que nada te faltará. La persona que no cree en eso, la persona que no le ha entregado su vida a Cristo, no tiene su presencia, no tiene su provisión, no tiene su protección, no tiene su preparación. ¿Qué tienes? Seamos sinceros, no tienes nada. No tienes nada. ¿Te has preguntado que un día te va a juzgar Dios? ¿Sabes con qué te va a juzgar? Con esto. Esa es la manera que va a juzgar Dios al hombre, con su palabra. Así que tú decides si realmente le crees y apropias este salmo como realmente es. No lo tomes como una oración. Tómalo como realmente alguien que sabes que te está guardando, que te está cuidando y además te está protegiendo. Eso es lo que tienes que hacer. Tristemente, muchos no quieren creer en Él. No quieren creer en Jesucristo. Pero Dios lo que quiere es usar tu vida. Dios lo que quiere es que tú brilles. Que te des cuenta y que se dé cuenta la gente que está a tu alrededor que verdaderamente tienes un pastor. Y tienes a alguien que te guarda, que te cuida, que te protege y además que te ama. Eso es lo que tú tienes que entender. Y es lo que tienes que transmitir a la gente. Ojalá que hayas entendido lo que es el Salmo 23. Lo estoy dando el estudio es maravilloso. No creas que esto es el estudio, ahora sí que es resumir el estudio. El estudio es maravilloso, pero te digo una cosa, es una bendición para tu vida. Por eso el discipulado, ¿qué hace? Bendice tu vida. Te enseña a tener esa relación con Dios. Te enseña a creer en Él, a crecer en Él. Eso es lo más importante. Muy bien, pues vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, verdaderamente gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque Jesús es nuestro pastor. Gracias, Padre, porque sabemos que es pastor a los que te hemos creído, a los que te hemos entregado nuestra vida y hemos entendido, Señor, que somos pecadores y que estamos separados de ti. Gracias, Dios, porque esto alienta nuestro corazón y nos da la protección y la seguridad de que tú guardas nuestras vidas. Yo te ruego y te pido mucho, Señor, por las personas que todavía no han tomado esa decisión, para que tú los enamores, para que tú los cautives, principalmente a nuestros familiares, a nuestros amigos, a la gente que está a nuestro alrededor, Dios, que no quisiéramos que fueran juzgados por ti y que fueran a un infierno, Señor. Gracias por tu palabra. Sigue alentando nuestro corazón en este día. Sigue enamorándonos cada día más y más de tu palabra. Y gracias, Dios, por esta lección que hoy tú nos has dado. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien.